Hola, en la clase de hoy vamos a dar el concepto de derivada direccional y además vamos a ver cómo poder determinarla, esto mediante su límite, mediante fórmulas, ya sea por la aplicación de derivadas parciales o mediante la aplicación del gradiente. Un concepto intuitivo de la derivada direccional o bien derivada según una dirección de una función multivariable en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Entonces, ahora si queremos un concepto un poco más formal, entonces vamos a tener que si f es una función diferenciable de x e y además se tiene que su derivada direccional en la dirección del vector unitario. Entonces para este caso tomamos el vector unitario u igual coseno de teta para la i más seno de teta para la variable j. Entonces esta derivada direccional va a estar denotada de la siguiente manera. Entonces se denota como la derivada del vector unitario u en la función f de las variables x, y se define como el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t por el coseno de teta y más t por el seno de teta, todo esto menos f de x, y sobre t. Entonces vamos a decir que siempre que el límite exista, este será su derivada direccional. Entonces esta será la definición de una derivada direccional por medio de su límite. Entonces nosotros teníamos que cuando hablábamos de derivadas, decíamos que la derivada de una función era igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces si nosotros miramos un poco la definición de la derivada direccional, vemos que tiene la misma forma de una derivada. Entonces lo único que tenemos acá es que esta derivada ya no va a estar dada solamente en un término que sería x para esta solamente era dependiendo de la variable x, sino que acá entonces también depende de la variable y. Entonces vamos a tener como la derivada parcial de y por este lado y la derivada parcial de x por este lado. Entonces podemos tener la derivada parcial de x, la derivada parcial de y tenemos por este lado coseno de teta que hace parte del vector unitario y seno de teta que hace parte del vector unitario. Entonces, esta es la definición formal por medio de límites. Ahora nosotros tenemos que esta fórmula o este concepto por medio de límite es un poco tedioso de calcular. Entonces, para esto se determinaron dos fórmulas que las vamos a ver a continuación. La primera fórmula para poder hallar la derivada direccional de una función, entonces vamos a tener que si tenemos la función f de x, y tenemos un vector u, que sería un vector unitario con coordenadas u1i más u2i, entonces nosotros podemos tener que la derivada de nuestro vector unitario con respecto a nuestra función f que depende de x, y va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x de x, y por el primer coeficiente de nuestro vector unitario, es decir, u1, más la derivada parcial con respecto a y de x, y por el segundo coeficiente de nuestro vector unitario, que sería u2. Entonces, otra manera pues de poder denotarlo sería la derivada de f con respecto a x por u1 más la derivada de f con respecto a y por u2. Entonces también se le denota como la derivada
de nuestro vector unitario u de f de x, y. Esto se obtiene mediante las derivadas parciales. Ahora, pues la segunda fórmula, entonces claramente va a estar dada por el gradiente. Entonces nosotros ya habíamos visto, pues en nuestra primera clase, que el gradiente de nuestra función f de x, y simplemente es la derivada de nuestra función f con respecto a x para la coordenada en y. Y para la coordenada en j es la derivada de f con respecto a y en j. Entonces nosotros vamos a tener que la derivada de nuestro vector siempre va a ser un vector unitario. De nuestro vector unitario de f de x, y va a ser igual al gradiente de f de x, y, todo esto por el vector unitario u. Entonces nosotros para poder determinar la derivada direccional, entonces lo podemos hacer mediante sus derivadas parciales, entonces que sería aplicando esta fórmula, o lo podemos hacer mediante el gradiente, que es simplemente algo similar a lo que tenemos acá. Entonces una será el gradiente, que tendría notación de gradiente, y la otra simplemente tendría notación de derivadas parciales. En la clase de hoy aprendiste el concepto de derivada direccional y además cómo poder determinarla mediante diferentes formas.